El ingeniero Mesías Guevara acaba de terminar su mandato el 31 de diciembre como gobernador regional de Cajamarca. Un hombre de trayectoria distinguida, ingeniero electrónico graduado en la UNI y además con estudios en Estados Unidos, especialista en electrónica y una personalidad que ha destacado en todos los caminos que ha seguido. En la política ha sido presidente de Acción Popular, una gestión que se ha vuelto accidentada porque hay también ahí la lucha política entre diferentes sectores, pero él ha distinguido siempre por tener una honestidad crisolada y una gran capacidad de gestión. Le doy la bienvenida al ingeniero Mesías Guevara. ¿Cómo está usted, ingeniero? Buenos días. Julio, muchas gracias por la oportunidad y a través tuyo mi saludo cordial a todos los amigos que nos ven por este medio importantísimo a través de las redes sociales y por internet. El, la pregunta obligada es, ¿cómo ve usted el panorama del Perú? Julio, yo la verdad que veo el panorama bastante con mucha preocupación. Es un panorama sombrío, es un panorama en el que lamentablemente aún no estamos encontrando la salida, no estamos encontrando la ruta que nos permita retornar a lo que es la institucionalidad y a la gobernabilidad. Y es por eso que permíteme, por favor, hacer la invocación a todas las organizaciones políticas, gremiales y sociales que hagamos un gran esfuerzo para retornar a la ruta de la democracia. Hay aquí un gran problema, ¿no? Que es que producto de la lucha intercultural, le llaman algunos que se está dando en el mundo, la lucha entre la derecha, la izquierda y el centro se ha vuelto una cargada de prejuicios, de visiones integrales que se oponen unas a otros, de ver a Dios unos en una versión y otros en otra, por ponerlo a manera de metáfora, ¿no? Entonces terminamos teniendo desacuerdos en medicina, en ciencia, en absolutamente todo lo que hay de conocimiento de la humanidad y en la política peor. ¿Por qué se da este proceso? ¿Por qué está habiendo esta confrontación tan radical? Porque no es solo propia del Perú, es del mundo, ¿no? Factores, Julio. Uno de los factores fundamentales es que nuestro país aún no ha terminado de construirse como nación. No queremos entender que somos un país con varios países dentro de nuestro propio territorio. Hay, yo diría, hasta tres Perús. Hay un Perú rural, hay un Perú que mayoritariamente es limeño y otro Perú donde está conformado por las grandes ciudades de provincias. Pero además de otro Perú, es el Perú formal y el Perú informal, lo cual lamentablemente no estamos encontrando esos puntos de encuentro. Cuando tú hablabas de lo que significa, por ejemplo, del desconocimiento o la ignorancia o querer ignorar a diversas civilizaciones, creencias, costumbres, lo cual se reduce en un concepto, que es el tema de la cosmovisión. La cosmovisión andina, la cosmovisión costeña y la cosmovisión del oriente o selvática. Esas cosmovisión son muy particulares y es por eso que nosotros tenemos que lograr ese entendimiento y forjar una sola visión de todos los peruanos y que sea compartido por todos. Hasta ahí tenemos que ir, o hacia ahí tenemos que ir, mi estimado Julio, y no como hoy lamentablemente hay un disloque. Y lo que tú bien acabas de manifestar, hay un enfrentamiento radical de los extremos. Por otro lado, también no olvidemos, disculpa un segundo nada más, que estamos post-pandemia y la post-pandemia ha dejado un estado muy débil de lo que significa la salud mental. Hay un factor psicológico en todo esto también, por supuesto, como usted bien dice. Ese factor psicológico parece estar incidiendo en que la división se vuelva el estandarte de mucha gente y no la unidad. Por ejemplo, la tendencia a exagerar las cosas cuando hay una diferencia, ¿no? Ya no es un desacuerdo sobre si la puerta es azul o es marrón, sino se vuelve un desacuerdo ideológico, ¿no? Entonces, eso no tiene base científica. Se ha dado, por ejemplo, claramente alrededor de la pandemia, cuando hubo alguien que dijo que la vacuna china tenía pichi, ¿no? Y hubo quienes negaban la necesidad de vacunación. O sea, hablamos de fenómenos complejos porque en el plano de la política representan el rechazo a todo el establecimiento existente, ¿no? Efectivamente, los fake news
como se conoce, a la desinformación, lo cual es muy peligroso, Julio. Es peligroso porque esto genera que el pueblo, la ciudadanía, incluso las altas autoridades, hacia ellos y entre nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, perdamos lo que es la confianza. Claro. Todos nos miramos de reojo, no nos miramos de frente y privilegiamos las medias verdades sobre las verdades. Y eso hace que, como repito, se genere una sociedad donde haya el imperio de la desconfianza. Y eso genera anomia, eso genera desgobierno, eso genera violencia y al final muchas veces injusta. Y es por eso que es urgente y necesario que ya nos sentemos de verdad, pero con una ruta para salir de esta difícil situación. Ahora se dice que hay mucha violencia. Hay violencia, Julio. Hay violencia en la calle, pero también hay violencia verbal. Hay violencia física y verbal en ciertos medios de comunicación que hacen una amplificación a la violencia verbal que se gesta en el propio Congreso de la República. Por ejemplo, un tema en esa línea, ¿no? Si usted saca como héroes de la película en el prime time de televisión los videos de la policía, cosa que no se hace en casi ningún país del mundo, si usted exhibe a un asesino que acaba de matar, a un sicario que acaba de matar a una persona y la está rematando y sale en la televisión, en horario que no solamente el problema es de los menores, es de todos, hasta de los adultos. Y si eso se hace continuamente en los noticieros y se hace en las redes sociales, ahí hay un error grave, que es, está usted cultivando la idea de que todo es violento. Inclusive los chicos terminan viendo como héroes a los delincuentes. Miren, en México, por ejemplo, una cosa que me dijeron en Televisa fue que no se puede filmar sino a 25 metros a un muerto. Aquí los muertos se filman y salen casi en vivo y en directo. Entonces ahí también hay un tema muy importante que es el manejo mediático de los temas de violencia. Por ejemplo, en estos días el manejo de la semi-insurrección que vive el Perú puede haber llevado también a la condena rápida del sistema político, ¿no? Efectivamente. Fíjate que ahí ocurre otros factores incluso. Se habla, por ejemplo, cuando dicen los que están liderando o están participando activamente en las protestas que hoy estamos viendo a nivel nacional, ¿qué dicen? Son terrucos, claro, son caviares, son financiados o están financiados por la minera ilegal, por narcotráfico, lo cual en algunos casos puede ser cierto, no lo podemos negar, pero el tema está que lo están generalizando. Claro. Ahí viene un gran error. Y por eso hemos visto que ha habido una movilización solidaria a nivel nacional, apoyando precisamente a los que están marchando a Lima. Y por otro lado, cuando se dice que están violentando a la policía, pero fíjate que no quieren aceptar que están violando ellos también lo que es la paz, violentando la Constitución. Y hay cerca de 51 a 52 artículos que en la subcomisión de lo que es de la Comisión de Constitución prácticamente han cambiado, claro, o están cambiando. ¿Y eso qué es? Eso es violentar, mi estimado Julio. Por eso yo te decía que hay que erradicar la violencia física, la violencia verbal y también la violencia legal que están generando un sector irresponsable en el Congreso de la República. Un tema que llama la atención es la reacción tan violenta que ha habido a raíz de las muertes en Ayacucho, pero además la reacción que ha habido por los dos discursos que ha dado la señora Presidenta de la República y el Premier con un mismo patrón. Ninguna de las reivindicaciones que están siendo planteadas por el sur, que son políticas, pueden ser admitidas a discusión. O sea, es decir, una cosa a mí me ha sorprendido es esta actitud de decir, aquí vamos a demostrar la fuerza, el poder que tenemos y nosotros no vamos a ceder frente a los manifestantes. Pero me parece un error que se diga que, por ejemplo, uno no puede discutir los 4 puntos que han sido planteados, no todos van a ser aprobados, ¿no? Incluido el de la constituyente, que es un punto que puede arderle en las manos a muchos, pero no veo por qué hay que prohibirlo. Entonces, me parece que había un error en el enfoque, ¿no? Llamar terrucos a los manifestantes, en el caso de los aymaras, ha sido considerado una injuria. Y ahí el insulto no es a uno solo como individuo, es a toda la familia de su comunidad, ¿no? Entonces, hay un manejo, me parece a mí, sumamente primitivo, militarizado y rudo, que ha tenido el propio gobierno
en las semanas pasadas, y yo lamento mucho porque la consecuencia es que lo que encabeza esta demanda ahora es la salida de la Presidenta de la República, algo que va a ser catastrófico si se produce, ¿no? Lo que ha sucedido es que se ha puesto mayor leña al fuego. Claro. Lo que se ha hecho es no tener una lectura adecuada de lo que viene pasando en Lima, Lima periférica, en las provincias, en el sur y en el norte. Se ha pensado que esta escalada, o perdón, esta violencia o estos reclamos solamente lo estaban poniendo en 3 regiones, una del centro y otra del sur, pero no quieren entender de que el reclamo es nacional, la indignación es nacional. Claro que algunos están reclamando o se están movilizando con mayor frecuencia, con mayor actividad y, por qué no decirlo, con mayor violencia, claro. Pero eso no quita, por ejemplo, la Libertad, donde está Chao Virú, Ica, en el barrio chino, y no se está poniendo los reflectores que está ocurriendo en Madre de Dios, Ucayali, en Huancavelica, allá en San Martín, Amazonas, y en el propio Cajamarca, y también allá en Loreto. Es decir, como que estuvieran mirándolo solamente de un sector cuando ya la violencia, mi estimado Julio... No es del sur, o sea, el problema no es del sur. Se ha vuelto un problema nacional por este discurso rígido, poco comprensivo quizás, acompañado además de la retórica de los radicales de derecha que han sido antagónicos y han estado planteando esto como un terruqueo, ¿no? Y por otro lado, los radicales de izquierda que han estado planteando las cosas amenazando con la Asamblea Constituyente como si fuera una amenaza nacional y no un tema por el cual hay que convencer, ¿no? Creo yo que a esos errores políticos y de manejo, que además todos unidos en el Congreso terminan siendo una especie de cofradía que ha merecido pues el repudio del pueblo, ¿no? Y aparte de eso, Julio, el gobierno y el Congreso no están dando los gestos necesarios para decirle al pueblo que baje la presión. Por ejemplo, en el Congreso de la República no hay una certeza de que se dé la segunda votación para el adelanto de elecciones. Ojo, no hay una certeza, porque ya los que votaron en la primera votación ahora están dudando. Los sectores de la izquierda extrema están manifestando que van a apoyar la segunda votación siempre y cuando se hable de una asamblea constituyente. Los de la extrema derecha están manifestando que van a dar su votación siempre y cuando haya un combo, bicameralidad y reelección congresal. Lo que está ocurriendo en este momento es llegar a un punto muerto. Y ese punto muerto lo que está haciendo es inmovilizar la acción legal que está en manos del Congreso de la República. Por eso hay que preocuparnos con esos gestos. Y el otro gesto es que están pidiendo, o al pedir, de que se cierre o que se disminuya el periodo del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, del responsable de la OMPE y la responsable de la RENIEC. Por lo tanto, todos esos gestos están sumando estos actos de violencia. Aquí hay un tema, además, adicional que es muy preocupante. Es cómo tan rápido la Presidenta de la República termina siendo puesta en la lista de los más buscados por los rebeldes en todo el país, ¿no? A mí me da eso una sensación de que es algo perverso, pero que sin embargo tiene raíz en esos errores que se han cometido, ¿no? Bueno, lo que pasa, Julio, que Dina Boluarte cometió varios errores. Claro. Hubieron gestos en la que ella, para que sea elegida presidenta del Congreso, sea uno, pero en este caso son 50, simplemente son una mochila muy pesada que está cargando Dina Boluarte como presidente de la República y su gabinete, lo cual le tiene que responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que reingresar nuevamente al Zoom, porque tenemos aquí ha habido un corte en la comunicación.
Sí, claro. La voy a tener que volver a formular esta pregunta tan importante, ¿ya? La vuelvo a formular. Mil disculpas. Sí, vamos a editar esa parte. ¿Ya estamos? ¿Me avisas? Ya, cuenta. El tema de Dina Boluarte, que digamos fue vista como una esperanza, primera mujer presidenta, sin embargo, 2 días después, o 4 días después de que asume el poder, o que asume ya una posición frente a las demandas populares, ella resulta involucrada con el tema de Ayacucho, y lo cual ha terminado siendo fatal, ¿no? O sea, entre el 7 de diciembre y el veintitantos, ella era una figura con una cierta popularidad, y a raíz de lo de Ayacucho termina teniendo una caída tremenda en su prestigio, y además elige de vuelta al premier que era responsable, aunque no digamos que él mató, como ella no mató, sencillamente el responsable de los errores políticos del manejo en defensa, porque fueron militares también los que cometieron graves errores, fue el ministro de Defensa que hoy es premier. ¿Usted cree que esos errores han tenido que ver con toda la situación en la cual ella se ve de una manera algo perversa, condenada masivamente por todo el país? Mira, Julio, yo creo que debemos ir un poquito más atrás. Ya. Considero que la película debemos retrocederla, hacer un review, hasta, por ejemplo, el día que se dio el golpe de Estado o la vacancia presidencial. Ella ya en ese momento, ella ya había dado ciertos mensajes que había, entre comillas, negociado con los miembros de la Comisión del Congreso. Recuerda que ella estaba a punto también de ser acusada constitucionalmente por un tema que nadie entiende, como que ser presidenta de Apurímac. Claro. Y incluso a ella misma la terroqueaban, a ella misma le decían dinamita Sí, claro. Boluarte, no le decían Dina Boluarte, no le decían la dinamita Boluarte. Así es. Y cuando ya llega el día de que ella asume lo que es la presidencia de la República, ya ella por arte de magia llega limpia. Y por arte de magia, ella llega ya no siendo la dinamita Boluarte. Y cuando va al Congreso, va aupada, rodeada, flanqueada de todos estos grupos extremistas que la acusaban antes incluso como terrorista. Claro. Y luego ella, cuando se pone la banda presidencial, tampoco expresa una voluntad de ser la presidencia de la transición. Entonces, en lugar de ser la presidencia de la transición, se convirtió en la presidencia de la transacción, entre comillas, repito, de la negociación. Usted se refiere a que dijo hasta el 2026, ¿no? Dijo hasta el 2026, claro. Pero luego también, cuando ya en sus gestos, en sus lineamientos programáticos como ya ejecutivo, ella nunca pensó en convocar a las elecciones. Ella mandó su pedido después de Ayacucho, recordemos, mi querido Julio. Así es. Y si no pasaba Ayacucho, ella no pedía de adelanto elecciones. Claro. Nunca quiso convocar al acuerdo nacional tampoco. Entonces no quería diálogo. ¿Por qué? Porque un sector que lamentablemente la tienen ahí atrapada, simplemente no quieren el diálogo. Ellos no quieren el diálogo, mi querido Julio. Claro. Y ese capital político que ella tenía, lamentablemente lo ha ido perdiendo. Claro. Y creo que hoy, lamentablemente, ella, el espacio o el grado de libertad que ella tenía antes, hoy será cerrado y lo único que le queda es evaluar su renuncia, Julio. No tiene otra alternativa. Hay un tema ahí en relación con esto que tiene que ver también con la declaración de los presidentes, bueno, los embajadores de Brasil y de Argentina, que han pedido la liberación de Pedro Castillo, ¿no? O sea, ¿no es Castillo un factor acá clave? Por ejemplo, ¿cuántos han evaluado realmente de que iba a haber este levantamiento en parte en apoyo a Castillo? Fíjate, Julio, no sé si tú recordarás cuando conversábamos dentro y fuera de los micrófonos, sí. Nosotros lo decíamos. Oiga, no cometan ese error. En Lima, no hablo de los limeños, hablo de un sector de la política, claro, que ellos son miopes. Claro. Ese sector miope de Lima nos ha llevado a donde hoy estamos, claro, con la narrativa del fraude, con la narrativa de que ellos han mezclado todo, el sistema de justicia con la política, incluso las relaciones internacionales la han manejado mal. Pésimo, pésimo, pésimo. Pésimo.
la canciller incluso debería renunciar también ya. Así es, Demasiados errores. así es. ¿Cómo se le ocurre declarar persona no grata a un embajador como Ella México? consulta todo, el señor Mesías, ella consulta todo, se sabe ya a nivel periodístico, con la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y también con elementos del Fujimorismo, ¿no? Que tienen una política radical en contra de la unidad de América Latina, ¿no? Pero fíjate que son tan torpes, son, digamos, incoherentes. Ellos dicen no a la intromisión de los políticos extranjeros al Perú. Pero sin embargo, lo primero que hacen es ir a Madrid y tocarle la puerta al partido Voz. Sí, pues. Lo primero que hacen es ir a Estados Unidos, a la OEA, y hablar mal del Perú. Entonces, esa Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso Es también pésimo. debería ser reestructurada. Sí, sí, sí. Y por otro lado, lo que deberíamos decir es ponerlos en evidencia quiénes son Sí, y qué es lo que están haciendo, qué intereses responden. La política exterior, según la Constitución, es liderada por el Ejecutivo, por el presidente de la República. Y sin embargo, acá en nuestro país, en los últimos años, ha ocurrido todo lo contrario, precisamente por esa ignorancia, ese disloque ideológico que muchos están teniendo un pensamiento totalmente distorsionado. bien. Hoy, mi querido Julio, Sí, tú sabes que estamos viviendo en la sociedad del conocimiento. así es. Ese concepto de izquierda, derecha y centro, ya lo decimos simplemente por moda, Claro. porque ya no existe. Una China capitalista que se está adueñando del mundo de la tecnología a nivel mundial, que es la que le compite en investigación a Alemania, porque después de Alemania hay que entenderlo, como la gran potencia de investigación científica, Claro. está que los rincona, las empresas tecnológicas ya los arrinconó de Occidente. ¿Y por qué? Porque ya abandonó lo que significa el pensamiento maoísta. Ellos están en otra cosa. Y sin embargo, acá en el Perú nos quieren hacer tener miedo o pretenden hacernos tener miedo con el marxismo, Claro. con el leninismo. Cuando ya fíjate que las nuevas generaciones, incluyendo mi generación que no es tan nueva, Ujú. poco ya hemos leído a Marx. Claro. Yo que vengo del mundo de la ingeniería, yo que vengo del mundo de la ciencia, te soy sincero, me declaro ignorante en lo que es el Capital, por ejemplo, que es una lectura que tiene que tener una profundidad hasta filosófica, Claro. pero sin embargo, muchos están diciendo que marxista, 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 cuando te aseguro que ellos ni siquiera saben lo que están diciendo. Así es. Bueno, le voy a agradecer mucho esta entrevista, ingeniero Mesías Guevara. Ha sido un gusto, como siempre, estar con usted. No podemos continuar por motivo de tiempo, pero habrá oportunidad de tener otra larga y dilatada conversación. Muchas gracias, muy Un saludo, amable. Karin, gracias. Muy bien. Hasta luego, la capital del café del norte del Perú. Bien, amigos, vuelvo con ustedes después de estos comentarios que hemos hecho con el ingeniero Mesías Guevara, que nos alientan a pensar que hay cosas que hay que cambiar en la forma de ver el Perú. Y él es una persona que lo hace con mucha creatividad y mucha capacidad. Amigos, en el siguiente programa de Sinfloro estaremos nuevamente con ustedes.